¿Qué tal, señoras y señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de esta nueva edición de Jerez al Día, con el fin de semana ya aquí contándoles algunas cosas de nuestra actualidad, como la llegada de la Hermandad del Rocío de Jerez. Y es que la Hermandad del Rocío llegó por fin a nuestra ciudad. Hizo la visita al Hospital San Juan Grande para tomar posteriormente la calle Taxdir, calle Ancha y calle Porvera para buscar su sede canónica de la hermandad en el convento de Santo Domingo, como pueden comprobar con mucha expectación, muchas personas que quisieron recibir a la Hermandad del Rocío de Jerez, lógicamente con el sin pecado rodeado de romeros que ya estaban cansados por tantas horas de camino y sobre todo por las emociones acumuladas en este caminar hacia la aldea y sobre todo la visita a la Blanca Paloma. Ahí tenemos al sin pecado y con independencia de emociones también tenemos ciencia. La Feria de la Ciencia que ya se ha inaugurado y que está presente en nuestra ciudad. Esta Feria de la Ciencia que vuelve a la presencialidad tras 4 años en formato virtual. Tenemos desplegados un total de 144 proyectos. Bueno, 147 para ser exactos, con 44 exposiciones ante el público. Muchos centros participantes, en total 31, que son centros docentes públicos y concertados, así como la organización del evento del CEP de Jerez. Esta Feria de la Ciencia abarca temáticas muy diversas y actuales relacionadas con el pensamiento computacional, el magnetismo, la ecología y un largo etcétera. Hoy vamos a estar hablando de esta Feria de la Ciencia y veremos un interesante reportaje. Y hoy tenemos un nombre propio que destacar en Jerez al Día, el del doctor Ángel Estella, que ha sido designado como Premio a las Ciencias de la Real Academia de San Dionisio. Tras las correspondientes deliberaciones, se ha decidido que este año el premio recaiga en Ángel Estella, que es jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez, además de coordinador del Grupo de Infecciones en Cuidados Intensivos de Andalucía. Dicho premio supone un reconocimiento, entre otras cosas, a su labor asistencial como médico intensivista durante la pandemia del COVID, así como a su extensa labor investigadora. Y el próximo lunes, día 5 de junio, vamos a tener el Día Internacional del Medio Ambiente. Y en este sentido, Cruz Roja ayuda a limpiar entornos naturales para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Cruz Roja Juventud lanza la campaña que se denomina así: Hazte con todas, que no puedes, para reflexionar sobre la conservación de la biodiversidad. La institución humanitaria tiene previsto reforestar este año 143 hectáreas para compensar su huella de carbono. Y algo que no tiene nada que ver con Cruz Roja, pero que al mismo tiempo tiene cierta vinculación. Y es que Hacedores de Cádiz revalida su compromiso social con Cruz Roja y las personas sin hogar. Nueva acción solidaria del chef del Cherry, miembro de Hacedores de Cádiz, con las personas sin hogar en la elaboración de un menú que disfrutarán el próximo día 23 de junio, revalidando así, como digo, su compromiso social con Cruz Roja y las personas sin hogar. De ello también hablaremos hoy en Jerez al Día. Bueno, cuántas cosas para comenzar esta nueva edición de Jerez al Día en esta jornada de viernes. Y yo les hablaba en este avance de un nombre propio, el de Ángel Estella, que ha sido reconocido con el premio a las ciencias de la Real Academia de San Dionisio. Ángel Estella, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ilusionado con el reconocimiento que ha hecho la Real Academia y agradecido por vuestra invitación a participar hoy en el programa. Hombre, para nosotros es un auténtico placer, un honor tenerte aquí, porque, a ver, se te ha dado este reconocimiento por parte de la Real Academia de San Dionisio, pero es que tienes un currículum tan extenso que la verdad es que llega un poco como a abrumar, ¿no? Bueno, la verdad es que detrás de la trayectoria profesional de los sanitarios
no podríamos decir que los premios sean o los reconocimientos sean individuales, porque lo que hemos aprendido en estos tiempos tan duros de la pandemia y demás es que si no fuera un trabajo en equipo, hay mucho trabajo callado o oculto de muchos profesionales, de médicos, de enfermería, auxiliares, celadores, la propia organización sanitaria que están detrás de todo eso. Bueno, a ver, se te ha reconocido, este premio viene en función de un reconocimiento a tu labor asistencial. Voy a leer textualmente la nota de la Real Academia de San Dionisio: reconocimiento a tu labor asistencial como médico intensivista durante la pandemia del COVID, así como a tu extensa labor investigadora y humanística en el campo de la bioética. ¿Qué es la bioética? Porque eso es un término que a mí me llama particularmente la atención. Bueno, pues aunque pueda parecer un tópico la respuesta, me alegra que me hagas esa pregunta, porque bueno, los que nos dedicamos al mundo de la bioética estamos convencidos, no solo en mi profesión, yo creo que en cualquier otra profesión, de la importancia que tienen en nuestra sociedad los valores, ¿no? Entonces, la bioética es, digamos, el campo que se ocupa del mundo de los valores, y son tan necesarios en las personas que nos dedicamos a las profesiones de las ciencias de la salud, que para nada son incompatibles con una capacitación científico-técnica, ¿no? Yo creo que es fundamental, cuando estamos delante del que sufre, de los pacientes y demás, que tengamos muy en cuenta una medicina basada en valores. Y la bioética trata de eso, del respeto a los valores de los pacientes y de los propios compañeros en nuestro día a día. Porque la ética es algo fundamental, ¿no? No es el tratamiento solamente físico de una patología o de una dolencia, ¿no? Es también, como tú dices, una cuestión humanitaria. Yo creo que es que al final es lo que realmente marca la diferencia, ¿no? Como he dicho antes, los que estamos convencidos de la importancia que tiene la ética, pues sabemos que el camino a la excelencia, o lo que marca la excelencia de los profesionales sanitarios, son aquellos que le dan ese peso a los valores. Y efectivamente, como bien dice, pues es muy importante, y por supuesto que tenemos que estar bien formados, tener una gran capacitación en todas las materias, pero eso no sería posible en nuestro ejercicio si no va ayudado de los valores, del respeto a la persona que tenemos delante, de respetar su toma de decisiones, de pensar la importancia que tiene que estén acompañados en sus peores momentos, de intentar humanizar al máximo, digamos, el trato del que está en una situación difícil. Se te ha reconocido ahora, pero esa labor que tú has realizado como médico intensivista durante la pandemia del COVID es un poco lo que marca este reconocimiento, ¿no?, de la Real Academia de San Dionisio. ¿Se nos ha olvidado ya lo del COVID? Bueno, o te preguntaría de otra manera. ¿Se le ha olvidado a la sociedad aquellos aplausos a los médicos y a todo el personal sanitario cuando salíamos a aplaudir a los balcones, ¿no?, cuando se produjo aquel, en fin, infame confinamiento, ¿no? Bueno, yo no creo que se haya olvidado. Es que al final yo creo que la mente humana necesita, para adaptarse al medio, pues después de la adversidad que hemos sufrido, porque ahora se podrá maquillar de otra forma y demás, pero los que hemos estado, digamos, en el barro sabemos que se ha vivido un ambiente bélico, diría yo, y extremo. Hemos visto el sufrimiento de muchas personas. Afortunadamente, bueno, pues la infección por COVID también ha tenido unos efectos con menos letalidad en otra gran parte de la población. Y bueno, era razonable que en aquel tiempo en el que predominó la incertidumbre y el miedo, pues se valorara de esa forma, bueno, pues que sí nos llegó muchísimo, por supuesto, a los profesionales sanitarios. Y yo diría que también, bueno, pues que es razonable que ahora que parece que han llegado tiempos mejores, pues la gente tenga ganas de mirar como para otro lado y de intentar olvidar ese periodo tan duro, ¿no? Pero bueno, a los que hemos estado ahí no se nos ha olvidado el COVID. El COVID no ha terminado, ¿eh? Recuerdo alguna lamentable declaración de alguna autoridad política que dijo: hemos vencido al virus. Al virus no lo hemos vencido, nos hemos adaptado y el virus se ha adaptado a vivir con nosotros. Las vacunas han supuesto sin duda un escudo fundamental. Vimos cómo
drásticamente disminuían los ingresos de los enfermos graves, pero seguimos teniendo pacientes con COVID y por propia responsabilidad, por esos valores de los que hablábamos antes, tenemos que comprender que ahora hay una población más vulnerable a ese virus, que son esos pacientes que tienen una inmunodepresión, que tienen las defensas bajas, y los demás ciudadanos tenemos la obligación en ese sentido de pensar en los demás y de saber que esto no ha terminado, que estamos en otra fase afortunadamente más compatible con una vida en un clima de normalidad, pero para nada se nos puede olvidar ni esto ha terminado. Bueno, es que claro, te tengo aquí y ¿sabes qué ocurre? Que tengo una sensación de hacerte miles de preguntas acerca de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se nos va a olvidar la pandemia? Yo creo que a nadie. Pero quiero, por favor, que nos retrotraigamos a marzo de 2020, cuando se anuncia por parte del Gobierno el estado de alarma y, sobre todo, aquel confinamiento. ¿Te puedo preguntar, a ti qué te pareció lo del confinamiento de la población? No te hablo desde un aspecto o desde un punto de vista profesional médico. ¿El hecho de confinar a la población fue una buena determinación? Bueno, no soy un experto. Yo creo que no soy un experto para poder valorar esa toma de decisiones. Yo al final soy un médico de un hospital de Jerez que lo que hizo fue ejercer la labor que ocupaba en ese momento, ¿no? Fue una época de máxima incertidumbre en el que predominó en la toma de decisiones en muchas ocasiones el miedo, porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Fíjate que yo sigo pensando que los clínicos ahora mismo sabemos de esta enfermedad un 20, un 30%, nos queda mucho por aprender. Y bueno, pues se tomaron muchas decisiones de todo tipo con una repercusión, como sabes, a nivel social, económico. Yo creo que ha cambiado por completo la sociedad y ha habido cambios que van a ser permanentes en nuestros modos de vida, en nuestros modos de trabajo. Y bueno, al final cada uno es dueño del tiempo que le toca vivir, ¿no? Entonces yo sería un imprudente si ahora, digamos, juzgara las decisiones en las que no me siento preparado, porque son decisiones de la macrogestión, ¿no? de la población, en las que honradamente pues, no me siento preparado. Yo te puedo dar mi visión como clínico, que siempre me he caracterizado por tener un espíritu crítico en el sentido constructivo, porque tendríamos que pensar qué hicimos bien y qué no hicimos tan bien de cara a futuras pandemias, porque ojalá no nos toque, pero está claro que a nuevas generaciones pues les tocará, y entonces sería bueno que los que hemos vivido esto, pues en vez de caer en la autocomplacencia de cómo afrontamos la pandemia y demás, pues también tengamos la humildad profesional de tener autocrítica y decir, oye, pues creo que esto lo podríamos haber hecho mejor. Y además, pues medios como estos, oportunidades como estas, tienen que ser los foros, lo hacemos en los congresos científicos, pero este es un foro social donde podríamos poner encima de la mesa, y yo sí me quedo con cosas que creo que podríamos haber hecho mejor. Si quieres te las cuento. Me encantaría, pero ¿te puedo pedir un favor? Respóndeme. O te voy a preguntar de otra forma, si no quieres verte en esa encrucijada. Si tú hubieses tenido un poder institucional, gubernamental, como profesional de la medicina, si se te hubiese preguntado tu opinión clínica, ¿hubieras dicho sí al confinamiento de la población? Con independencia de todos los rigores médicos, de todos los protocolos asistenciales. No hablo de eso, hablo de confinar a la población. Desde un punto de vista médico, ¿fue lo correcto? Desde un punto de vista médico, fue lo más prudente en ese momento. O sea, tú hubieras dicho adelante con el confinamiento de la población. Bueno, como te he dicho antes, no quiero evitar la pregunta, yo no hubiera asumido, y por eso no he asumido en mi vida la responsabilidad tan dura y tan compleja que tienen nuestros dirigentes, porque es muy difícil tomar decisiones de tal calado y es muy fácil luego pues criticarlas, digamos, desde foros menos especializados. Entonces yo tengo que ser prudente en eso, ¿no? Pero hubo estrategias diferentes en otros países, hubo estrategias en las que planteaban, bueno, pues que digamos que se infecte gran parte de la población, así están inmunizados y eso ejercerá
cierto modo de protección, pero sin embargo, donde ese tipo de actitudes o en esos países donde se tomó, los resultados fueron bastante desalentadores, con lo cual, por no escurrir la pregunta en ese clima de incertidumbre y demás, yo creo que se contuvo en parte lo que nos estaba ocurriendo en los hospitales, porque sí han faltado medios en los hospitales, han faltado medios por desbordamiento, hemos tenido que tomar decisiones con recursos escasos y entonces probablemente tuvo mucho peso, sobre todo si vemos aquí en España lo que ocurrió en Cataluña y en Madrid en esos meses que me has comentado del comienzo, pues hemos tenido que habilitar zonas que no eran para atender pacientes, ¿no? Entonces, no sabemos qué hubiera pasado si no se hubiera producido ese confinamiento, pero ya en ese escenario lo pasamos mal y hubo un cierto colapso de los hospitales de agudo. No sé si te he respondido, pero... Me has respondido perfectamente y además no hace falta tampoco decir un sí o un no. Pero sí, al hilo de lo que me comentabas, te quedas un poco con la sensación y creo que con ganas de decir ¿qué podríamos haber hecho mejor? Ya no desde un punto de vista sanitario, sino simplemente digo desde un punto de vista gubernamental, porque al final, oye, los sanitarios estáis expuestos a lo que diga una ley, ¿no? O una directriz del gobierno. Claro, por eso yo puedo aportar en representación, bueno, pues de los profesionales sanitarios que lo hemos vivido. Ten en cuenta que soy médico intensivista, entonces hemos estado en el punto caliente de los hospitales, que ha habido varios, ¿no? Bueno, también han sido las residencias de ancianos y más, pero nosotros hemos estado en la unidad de cuidado intensivo, digamos, viendo las formas clínicas más graves. Y bueno, pues yo recuerdo que a través de nuestra sociedad científica, la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, cuando se produjeron esas medidas de confinamiento, sí demandamos que no deberían, y yo lo hago porque estoy convencido de eso y seguro que hay posturas contrarias, que no deberíamos repetir el error de que los pacientes, sobre todo en estadios al final de la vida, estuvieran solos, ¿no? Y ahí tuvimos iniciativas en las que dijimos que deberíamos permitir las visitas de estos enfermos en esos estadios tan graves y dotarlos de equipos de protección para que estuvieran con sus seres queridos. Esa es la medicina en valores a la que hemos hablado al comienzo. A eso te refieres con lo de la bioética, ¿no? Entonces, por supuesto que eran decisiones muy complejas, pero yo sigo pensando que en el siglo XXI y de cara a futuras pandemias, ¿no?, o a futuras situaciones en las que tengamos enfermos graves, tenemos que favorecer el acompañamiento familiar por los seres queridos. Yo no querría estar solo en esos momentos. Y en ese sentido, pues mira, me siento muy honrado de la iniciativa que tomamos desde el grupo de infecciones de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, porque en aquel momento de incertidumbre íbamos un poco contracorriente, pero nosotros intentamos promover, y nosotros aquí en nuestro hospital también tuvimos esa iniciativa de favorecer el acompañamiento de esos enfermos que estaban en esas situaciones tan difíciles. ¿Eso es quizás, Ángel, lo más duro que tú has visto? ¿Morir a gente sola? Bueno, ten en cuenta que cuando trabajamos en donde trabajamos, en la unidad de cuidado intensivo, con pandemia y sin pandemia, vemos situaciones muy duras en la historia personal de los pacientes, de sus familiares, ¿no? Pero esa es la profesión que hemos elegido, está al lado del que sufre. Yo creo que esa es la verdadera vocación que tenemos los sanitarios y por supuesto que hemos visto o vivido experiencias inéditas y que nos hubiera encantado no vivirlas en ningún momento, ¿no? También tengo que decir, bueno, pues que en enfermos con muchísima gravedad, yo puedo dar los datos de las UCI de Andalucía, pues cambiamos el curso de la enfermedad y se salvaron, digamos que muchísimas vidas de enfermos muy graves que ingresaron en la UCI. Han llegado a ingresar durante la pandemia y seguimos ingresando, aunque afortunadamente en otro ritmo, pues unos 6.000 pacientes en las UCI de Andalucía en muy poco espacio de tiempo. Y bueno, pues la supervivencia de esos 6.000 pacientes, que son los enfermos más graves y demás, fue de un 70%. Entonces,
tan reconfortante esos resultados optimistas como intentar ayudar a aquellos que no superaron la enfermedad en esos estadios al final de su vida. Y eso fue también un compromiso que establecimos, ¿no? Que fuera en las mejores condiciones posibles, ¿no? ¿Recuerdas el peor día de tu vida durante la pandemia? Sí. ¿Lo tienes interiorizado? Bueno, no es el peor, pero ha habido varios. Ha habido varios que son muy de índole personal, porque en la pandemia yo creo que todo nos ha pillado más de cerca o más de lejos, pero he perdido amigos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos son días muy complicados, pero el ritmo de trabajo que teníamos maratoniano nos impedía ni siquiera, pues, si me permite la expresión, regocijarnos en nuestra tristeza. Y entonces teníamos que seguir dando la cara porque había en esos momentos, pues, que estar donde estábamos, ¿no? Y bueno, pues también tengo algún recuerdo que me emociona y me produce, pues, esos recuerdos de días malos, ¿no? De, bueno, la llegada a casa algunos días, los que tenemos hijos, y el sacrificio que nuestras familias han tenido que vivir, pero bueno, ahora lo analizas y lo volveríamos a hacer, pero te sientes un poco culpable cuando ya no eres tú, sino tu entorno el que sufre, pues, las consecuencias de tomarte tan a pecho tu profesión. Sin duda alguna, y si lo sientes es que al final te lo llevas a casa, ¿no? Las emociones están ahí, y de hecho un hombre tan especialista en bioética como hemos dicho. La sociedad ha cambiado, el mundo, creo que a nivel de mentalidad hay un antes y un después de la pandemia, pero a nivel de sanitarios, ¿qué ha cambiado? Por ejemplo, dentro de un hospital, ¿cómo se vive ahora por parte de los sanitarios? ¿Hay también un después tras la pandemia? Sin duda, sin duda. La pandemia ha cambiado nuestras vidas en mayor o menor medida, como hemos dicho antes, a nivel de macrogestión, a nivel social, a nivel económico, a nivel de formas de trabajo. Fijaros lo que ha supuesto el teletrabajo en nuestra sociedad. Todo viene de ese tiempo. Pero respondiendo concretamente a su pregunta, pues claro que ha calado en los sanitarios y que ha habido un cambio, ¿no? Hay un desgaste profesional, no deberíamos tampoco mirar para otro lado y ocultarlo, es natural y somos personas y a veces pues ha habido cierta desmotivación interna dentro del colectivo, pero por otro lado yo creo que también ese desgaste profesional es normal porque hemos visto situaciones muy duras, pero sin duda también yo creo que nos sentimos muy honrados de nuestra profesión y ojalá no nos hubiera tocado vivir esto, pero yo me atrevería a decir que fue un ejercicio de honor y de obligación con la sociedad que hemos tenido que ocupar, ¿no? Entonces, bueno, pues hay esa sensación un poco contradictoria de que hay un desgaste físico, emocional, de las cosas que hemos vivido, pero por otro lado hay un alto grado de satisfacción por la profesión que tenemos, porque es verdad que es muy bonito poder dedicarnos a una profesión en la que te puedes sentir útil o puedes ver en la mirada de tu paciente la fe que te tiene esa familia, es decir, sentirte útil y que has podido ayudar a muchas personas. Eso es una satisfacción que yo no me puedo imaginar en otras profesiones, ¿no? Es que no la hay. Es que no hay otra profesión con esa satisfacción de ver la cara de una persona que estaba enferma, incluso cercana a la muerte, y que la habéis recuperado para que siga viviendo. En todo caso, está claro que habéis envejecido años. Durante esos meses tan duros, tendrá que haber sido terrible realmente, ¿no? Lo que es la idiosincrasia y el funcionamiento interno de un hospital, por ejemplo, ¿no? O sea, sí. Eso realmente yo creo que es un gran desconocimiento que tiene la población, lo que habéis pasado dentro. Bueno, pero es normal que digamos que eso ¿Pero no te fastidia? Te quiero decir, porque fíjate, muchas veces hemos hablado aquí, ¿no? O han venido de los sindicatos hablando de, por ejemplo, las agresiones al personal sanitario que se siguen produciendo tras la pandemia. Es que es algo absolutamente curioso y paradójico, ¿no? ¿Es una forma de que realmente la sociedad no ha entendido que sois auténticos ángeles? No, nosotros no somos auténticos ángeles, somos profesionales que cuando nos ha tocado, digamos,
tirarnos al barro y vivir una situación tan dramática, pues hemos cumplido con nuestra obligación y lo hemos hecho. Yo creo que efectivamente lo que hemos vivido dentro de los hospitales y demás, pues son asuntos internos, como el Solo que lo dice, sabéis vosotros, ¿no? Que diremos por aquí, ¿no? son asuntos internos, pero por otro ejercicio de generosidad con la población. No podemos tampoco estar alojados en el victimismo, y tenemos que dar un mensaje optimista a la sociedad, aprender de lo vivido. Yo creo que probablemente nos cambia la valoración que hacemos de la vida, de los momentos. Basta que, como antes has comentado, cuando nos confinan, pues que valoremos. Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que le falta, ¿no? Pues valorar el pasar más tiempo con la familia, con los amigos. Y yo creo que esas son enseñanzas que nos ha dado aquello, ¿no? Entonces tenemos que seguir transmitiendo a la sociedad un mensaje de optimismo, de que hemos afrontado de la mejor forma posible una época muy complicada, como lo han hecho otras generaciones, o como está ocurriendo, pues fijaros ahora mismo en Ucrania, ¿no? Es decir, que cada uno es dueño, como hemos dicho, del tiempo que le toca vivir, y ante esa adversidad lo que tenemos es que dar la cara y adaptarnos a lo que nos viene, ¿no? Y siempre, evidentemente, con encarar ese futuro con optimismo y con resiliencia, eso por descontado. Ángel, has hablado de aprender de cara al futuro. Has dicho claramente que tenemos que aprender de lo vivido para afrontar nuevas pandemias, porque se habla de que llegarán nuevas pandemias. Bueno, vamos a ver si tardan un par de siglos en llegar, pero parece que los expertos, ¿no? La Organización Mundial de la Salud hacía hace apenas unos días unas declaraciones como diciendo que nos vayamos preparando, que pueden volver a llegar pandemias, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo creo que de lo andado lo que tenemos es que aprender, y para aprender hay que ser humilde y tener autocrítica, ¿no? Hemos hablado antes del acompañamiento de los familiares, pero no hemos hablado de, por ejemplo, fijaros que en bioética se habla del paternalismo. No me voy a poner muy técnico, en el sentido de que no dejábamos tomar decisiones a nuestros pacientes en una época en la que el paciente simplemente obedecía, pero yo tengo una visión muy personal de que con nuestros mayores, con los ancianos, se ha ejercido cierto paternalismo. Nadie les preguntó si ellos querían estar tan encerrados y protegidos de la pandemia, o si querían asumir el riesgo de poder relacionarse con la gente. Y yo creo que la autonomía de las personas y la capacidad de decidir de uno mismo nunca debe ser coartada, ¿no? Eso lo hemos hecho en ese tiempo de pánico, de miedo y de incertidumbre, y yo no lo repetiría. Yo me imagino dentro de unos años, y que se me impone después de toda una vida una serie de medidas sin preguntarme mi opinión, y me molestaría muchísimo. Y entonces en esa visión, por ejemplo, pues creo que contamos poco o incluimos poco la toma de decisiones de nuestros mayores, de decisiones que a ellos les queda menos tiempo que vivir que a nosotros, y entonces ese menos tiempo que le tocaba que vivir nosotros se lo hemos impuesto en este tiempo. Oye, yo no te conocía, Ángel, ¿vale? No nos conocía. No, para nada. Pero ahora, escuchándote hablar, ahora entiendo por qué se te ha concedido este premio. O sea, eres un ejemplo a seguir. Un profesional que además tiene un cargo de responsabilidad como jefe de sección de cuidados intensivos del Hospital de Jerez, que piense de esa manera. Debería haber más profesionales como tú. Los hay. Yo ahora mismo he tenido más visibilidad, y para mí ha sido un verdadero honor. Yo te puedo decir que soy el primer asombrado con el reconocimiento de la Real Academia de San Dionisio. Justo, bueno, pues el día antes que se anunciara en prensa, y quizás ese es el motivo por el que estamos hoy aquí, pues el presidente de la Real Academia me lo notificó, y yo fui el primer asombrado, ¿no? ¿Por qué? Porque es una institución en Jerez que cumple 75 años, que es realmente un modelo dentro de la sociedad jerezana. Y bueno, pues yo he tenido el honor de ser invitado en alguna ocasión en la Real Academia como conferenciante, pero de verdad que fue una sorpresa, ¿no? Y yo no me lo tomo como
de verdad que lo digo, que no es falsa modestia como un mérito individual, porque si otra cosa hemos aprendido en la pandemia es que nos necesitamos los unos a los otros. En ese funcionamiento interno que has dicho, los primeros meses estamos conectados, las UCI de Andalucía con las de España, estábamos compartiendo qué era lo que estábamos haciendo, oye, que hemos tenido que abrir camas en tal sitio, hemos trabajado en equipo y quizás yo me lo tomo más como un reconocimiento a la profesión, a los profesionales sanitarios que se han dejado la piel durante muchos meses en ese sentido, ¿no? Pues lo dicho, que entiendo el reconocimiento, que además lo aplaudo y por supuesto lo comparto, esta designación como Premio de las Ciencias. Quiero hacerte una pregunta. A ver, tengo la sensación de que no hemos aprendido, o que por lo menos la memoria del ser humano es muy frágil y que cuando pase un tiempo pues no nos vamos a acordar, y sobre todo cómo afrontar determinados mecanismos si viene efectivamente en el futuro, que ojalá tarde, como tú dices, 2 siglos o más, pero que hay un riesgo de una próxima pandemia, sí. ¿Sabremos actuar o habrá que tener en cuenta qué tipo de pandemia, ¿no? ¿Qué tipo de bicho, qué tipo de enemigo es al que nos enfrentemos, ¿no? Bueno, tenemos una amenaza ahí que dentro de la comunidad científica la sabemos, que son las bacterias que han aprendido a resistir al tratamiento con los antibióticos. Y de hecho, bueno, pues los que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas estamos trabajando continuamente ante ese tipo de bacterias, ¿no? Pero no podemos ser catastrofistas y pensar en asustar a la población porque vengan nuevas pandemias. Yo creo que es una clave que también hemos aprendido y quedarnos, como hemos dicho antes, a aprender de los errores y lo que se ha hecho bien. Yo tengo ahora la suerte o la confianza en el área sanitaria de Jerez de fomentar la investigación, y yo creo que el ejemplo de los avances en investigación que se ha hecho durante la pandemia, como hemos hablado de los clínicos, pero los investigadores se pusieron el mono de trabajo para encontrar soluciones, para ver cómo era el virus, para investigar su fisiopatología, para avanzar en el tratamiento con las vacunas. Y invertir en investigación es clave. ¿Sabes qué ocurre? Que normalmente la investigación es muy poco agradecida a corto plazo. Entonces, la investigación es una obligación ética para las futuras generaciones y es una estrategia que tiene resultados a medio o largo plazo, y probablemente por eso a veces nuestras autoridades no la potencian como se debiera, ¿no? Pero tenemos que aprender que necesitamos investigadores, y en ese sentido será otra herramienta más para luchar contra lo que nos venga. Tengo que despedir ya la entrevista, Ángel, pero te prometo que me quedaría contigo a las 2 horas porque tengo tantas preguntas. Por ejemplo, ¿qué te parecen aquellas personas que no se han vacunado? No los negacionistas, ¿vale? Porque aquí se ha metido en un saco, en la figura de negacionistas, gente que, por ejemplo, ha decidido no ponerse la vacuna porque entendían que una vacuna necesita un desarrollo de muchos años y que realmente ha sido algo experimental lo que se ha puesto. Si, por ejemplo, este virus del COVID es un virus creado por el ser humano en un complejo en China, por ejemplo, que también se ha dicho. ¿Qué te parece? Bueno, al final cada perspectiva tiene su sesgo, y claro, estás hablando con un intensivista que ha visto morirse a gente muy joven. Entonces, en ese sentido, pues en mi opinión personal, la vacuna, sin duda, y eso sí que es indiscutible, disminuyó drásticamente los ingresos hospitalarios y los enfermos graves. Y le diría más, es que ahora mismo, en un acto de generosidad, porque tenemos que saber que el hombre es un animal social, como decía Platón, ¿no? En un acto de generosidad, que nosotros estemos protegidos frente al virus está protegiendo a los más vulnerables. Es decir, estamos ingresando en los hospitales enfermos que tienen sus defensas bajas, tienen algún estado de inmunodepresión y al final, pues, digamos que contener una infección y que no se expanda ya no es solo por salvar la vida de uno mismo, sino por pensar en los que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Hay que decir que en nuestra comunidad autónoma yo creo que el porcentaje de vacunación fue muy alto
y que, bueno, se trabajó, yo me atrevería a decir que muy bien y de forma muy eficaz, ¿no? Pero cada perspectiva tiene su sesgo y tenemos que ser respetuosos con las opiniones contrarias a las que tenemos, precisamente por esa autonomía que hemos hablado en la toma de decisiones que tiene cada uno para que no se nos impongan cosas, ¿no? Y que incluso puede llegar a ser un poco contradictoria, ¿no? Porque tú sabes como profesional de la medicina qué es lo mejor para el paciente, pero por otro lado está la cuestión ética, moral, ¿no? Decir, bueno, ¿hasta qué punto puedo dejar que esta persona decida por sí misma, ¿no? Es un debate súper interesante. Ángel Estella, Premio de las Ciencias de la Real Academia de San Dionisio, un auténtico placer tenerte aquí, por habernos ilustrado y sobre todo por tener una perspectiva, otra visión de cómo es el mundo de la medicina. Enhorabuena, Ángel. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a dejar ya por fin el tema de la pandemia. Y bueno, cosas como por ejemplo la Hermandad del Rocío de Jerez, tenemos que hablar de Cruz Roja, tenemos que hablar de la Feria de la Ciencia. Será vuelta de publicidad en Jerez al Día.